Hola amigos, hoy quería hablarles de animales extintos en Cuba. Hace unos 6.000 años, cuando los primeros humanos llegaron a Cuba, se encontraron con una fauna mucho más rica y diversa que la actual. Entre los mamíferos llama la atención la presencia de varios géneros de perezosos terrestres de distintos tamaños. El mayor de los perezosos cubanos es Megalognus, un cuadrúpedo de 1 metro de alto, 1,5 metros de largo y 90 kilogramos. Se ha especulado con la supervivencia de este animal en las selvas montanas de la isla hasta el siglo XV o XVI, pero dataciones por radiocarbono de sus restos indican que se extinguió hace unos 4.700 años. Probablemente estos grandes perezosos se encontraban entre las presas favoritas del murciélago vampiro, que actualmente está extinto en la isla. Se han descrito varias especies de perezosos algo más pequeños, de alrededor de medio metro de altura, como Acratocnus, un perezoso semi-arborícola de grandes garras y unos 50 kilogramos, que vivía en las selvas de montaña, y Mesognus, un animal gregario muy abundante, a juzgar por los 200 individuos encontrados en una sola cueva. Más pequeño aún es Neognus, de medio metro de longitud. Se caracterizaba por un hocico ancho con fuertes mandíbulas, sus patas con grandes garras y una cola larga y fuerte que le permitía erguirse apoyándose en el trípode formado por la cola y las patas traseras. Hoy en día no hay perezosos en las Antillas, tampoco hay primates, exceptuando al hombre, pero los restos fósiles indican que en tiempos históricos vivía un pequeño mono semi-arborícola llamado Paraluata baronai, semejante a un mono aullador, aunque con la cola más larga. Sí, todavía vive el almiquí, un pariente de topos, erizos y musarañas, aunque es uno de los animales más raros del mundo. Desde su descubrimiento a mediados del siglo XIX, solamente se capturó una treintena de ejemplares. El almiquí cubano, como su pariente de la vecina isla de La Española, es un animal nocturno de unos 40 centímetros de longitud con una larga cola escamosa. Tiene un hocico largo y estrecho y su saliva es venenosa. Vive en madrigueras en los bosques de montaña en el este de la isla y se alimenta de insectos, hongos, frutos y de presas más grandes, como ranas, lagartos, pájaros y roedores, a los que mata con su veneno. Una especie algo mayor, el almiquí gigante, desapareció debido a la destrucción de su hábitat y a la introducción del perro en la isla por parte de los pueblos precolombinos. Superaba el medio metro de longitud y pesaba unos 2 kilogramos. Vivía en el oeste de Cuba y era quizás el único gran mamífero depredador de la isla antes de la llegada del ser humano. Emparentados con los almiquíes estaban las musarañas antillanas, hoy extintas. Eran pequeños insectívoros de entre 5 y 15 centímetros de longitud, con un hocico largo y estrecho y la cola larga. En Cuba había 2 especies que desaparecieron, como sus parientes de otras islas, con la introducción de las ratas. Otro grupo de animales endémicos de las Antillas son las jutías. Tienen también un representante extinto en Cuba. Las jutías son roedores de gran tamaño, de cuerpo y cabeza robustos, semejantes al capibara o carpincho o al cobayo. En Cuba vive la jutía conga, un animal arborícola y omnívoro de unos 7 kilogramos y medio metro de longitud, sin contar la cola de hasta 30 centímetros. Pero en la antigüedad, y quizás hasta el siglo XVI, había en la isla otras 2 especies, Geocapromis columbianus, semejante a la jutía conga, que vivía en selvas, matorrales, roquedos en la isla, y Geocapromis pleistocenicus, de mayor tamaño, habitante de las selvas. Sin embargo, los parientes más próximos de estas 2 jutías extintas no se encuentran en Cuba, sino en Jamaica y las Bahamas. Curiosamente, de otro grupo de endemismos extintos de las Antillas, las jutías gigantes, que a pesar de su nombre estaban más emparentadas con las chinchillas que con las verdaderas jutías, no se descubrió ningún fósil en Cuba. Algunas especies fueron contemporáneas de los humanos en La Española y en Puerto Rico,
pero la especie más grande, Amblyrrhiza inundata, con un peso de entre 50 y 200 kilogramos, se extinguió en las islas de Anguila y San Martín hace 100.000 años. El número de especies de aves recientemente extintas en Cuba es elevado. Nesotrochis era de un grupo extinto de aves gruiformes no voladoras, endémicas de las Antillas, semejantes a fochas y calamones, y estaban emparentadas con polluelas y rascones africanos. Antígone era una grulla no voladora de mayor tamaño y con el pico más ancho y las patas más robustas que la grulla de Canadá, que es la única grulla presente hoy en día en Cuba. Varias aves rapaces se extinguieron en Cuba, como Buteogallus borrasii, un busardo del tamaño de un águila de hasta 80 centímetros de altura, que probablemente se alimentaba de roedores, insectívoros y reptiles que cazaba desde el aire. Parece que era bastante abundante y vivía sobre todo en las sabanas. Entre las rapaces nocturnas destacaba la lechuza corredora gigante Ornimegalonyx, de más de 1 metro de altura y 9 o 10 kilogramos. Es el búho más grande conocido y probablemente no podía volar, o volaba con mucha dificultad. Tenía patas muy largas, con fuertes garras, el cuerpo era rechoncho y la cola corta. Se alimentaba de grandes roedores y de pequeños perezosos que cazaba por emboscada, tal vez saltando sobre ellos desde los árboles con las alas extendidas. También se extinguió un lechuzón, Pulsatrix arredondoi, cuyos congéneres hoy solamente están presentes en Centro y Sudamérica. La abundancia de grandes mamíferos y tortugas gigantes, como Chelonoidis cubensis, que hoy está extinta, favoreció la presencia de 2 grandes carroñeros, el jote de Emslie y el cóndor cubano. El cóndor cubano era mayor y más corpulento que su pariente vivo más próximo, el cóndor de California, y tenía el pico más robusto, adaptado para atravesar el caparazón de las grandes tortugas y la gruesa piel de los perezosos terrestres de los que se alimentaba. Ambos se extinguieron como consecuencia de la desaparición de la megafauna de la isla. Como ocurre a menudo, la extinción de una especie desequilibra el ecosistema y provoca la desaparición de otras especies. También hay una especie extinta en tiempos mucho más recientes, el guacamayo cubano, Ara tricolor, desaparecido en el siglo XIX. Con una altura de menos de medio metro, era uno de los guacamayos más pequeños. La tonalidad general del plumaje era rojo parduzco, con cara y pecho naranjas, la nuca y los hombros amarillos, blanco alrededor de los ojos y azul en alas y cola. Fue cazado por su carne y como animal de compañía, primero por los nativos y luego por los europeos, ya que muchos ejemplares acabaron en jaulas en Europa. El guacamayo cubano anidaba en troncos huecos y se alimentaba de semillas y frutos. Los últimos ejemplares fueron capturados en la década de 1850 en Cuba y en 1864 en la vecina Isla de la Juventud. El último avistamiento es de 1885. Varios huracanes que arrasaron el oeste de Cuba a mediados del siglo XIX pudieron contribuir a la extinción de esta especie. Hoy en día solamente se conservan 19 pieles en 15 museos del mundo. Algo muy curioso es que en el año 2005 se descubrió una nueva especie de piojo, gracias a un espécimen muerto encontrado en una de esas pieles, conservada en un museo de Alemania. Se cree que era un parásito exclusivo del guacamayo cubano y por lo tanto ambas especies se extinguieron juntas. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó nos volvemos a encontrar muy prontito. Se me cuidan un montón, un abrazo grande.